como todos los días, lunes, miércoles y viernes, para recibir al profesor Clemente Di Lulo. Profesor, muy buenas tardes. Junto a mi compañera Rita Corbalán la saludamos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Rita. Buenas tardes, Walter. Un placer como siempre, profe. Bien, un gusto. Igualmente. Bueno, hoy tenemos un día más de destacadas personalidades de la cultura santiagueña en este mes de julio. Así es, aproximándonos ya a la fecha del cumpleaños. Claro. Bueno, hoy vamos a incursionar justamente en el tema de la poesía santiagueña. Sí. A mediados del siglo XX. Bien, profe. Antes de comenzar, Walter, y con tu permiso, quiero dedicar esta charla de hoy a un amigo, gestor cultural santiagueño de relevancia y sobre todo buena persona. Me refiero al doctor Antonio Cruz, que hace pocos días nos dejó. Sí, señor. Para él, este sentido homenaje. Y por el otro lado, quiero saludar a una señora oyente que nos viene siguiendo ya varias charlas y que también ha hecho patria en el interior de Santiago del Estero. Vaya mi salud entonces para la maestra Marta Carrizo de Aguirre, que en sus años jóvenes trabajó en Matará y en Suncho Corral. A la gente de Suncho Corral, sobre todo, que están escuchando, seguramente muchos se acordarán de esta noble mujer. Bien. Que entregó su vida cuando enseñar en el interior era bastante complicado. Así que bueno, gracias doña Marta por escucharnos, gracias por acompañarnos y muy contentos de poderla saludar. Muy bien, gracias Walter. Por favor, profesor, para nosotros es un placer como siempre. Ahora, hablar de poesía, ¿qué implica? Bueno, en cierto modo, movernos en un mundo de metáforas, de epítetos, de comparaciones, de personificaciones y otras estrategias relacionadas con sentimientos intensos que conjugan exquisitamente la realidad terrenal con las ilusiones, sueños e ideales que nacen de la sensibilidad espiritual. La magia del poeta es justamente eso, hacer de lo sencillo, de lo cotidiano, de lo común, un sujeto y objeto extraordinario. Artesano lírico de la palabra es su más acertada definición. Y en este punto, Santiago del Estero tiene también mucho que decir. Como no es el propósito de estas charlas hacer historias ni tampoco clases magistrales, vamos a referirnos a los poetas santiagueños muy destacados hasta mediados del siglo XX. Vamos a empezar con Dalmiro Coronel Lugones. ¿Cómo no? Muy conocido él, pero con Dalmiro Coronel Lugones y con los que te vamos a nombrar después, ocurre lo que pasa también con algunos historiadores nuestros, ¿no? Que son conocidos de mentas, no los conocen realmente. Claro. Se los nombran, pero no los conocen. Claro. No han llegado a saber realmente qué es lo que han hecho, por qué valen y por qué se les tributa siempre un reconocimiento. Bueno, Dalmiro Coronel Lugones fue periodista, político, escritor y poeta. Nació en Santiago del Estero el 20 de julio de 1919 y a los 8 años ya se le despertó el genio de escritor con un poema que dedicó a su madre, doña Anselma Coronel. A partir de allí no hubo concurso de poesía que no lo tuviera como ganador. En toda su trayectoria literaria, Coronel Lugones compuso cerca de 500 poesías o poemas. Una parte de ellos fueron publicados en 2 libros. El primero, Romancero del Canto Nativo, publicado en 1966. Y el segundo, Tiempo de Zambas y Malambos, en 1970. El 20 de septiembre de 1971, falleció en Buenos Aires víctima de un homicidio. Los manuscritos inéditos, que eran montones, como decimos aquí,
fueron publicados posteriormente por sus familiares bajo el título de La inmortalidad de un grande. ¿Por qué es importante la poesía de Dalmiro Coronel Lugones? Porque expresa valores que son propios del santiagueño. Los vínculos con la familia, era muy atado a sus lazos familiares él, y también por destacar siempre la pertenencia a la tierra natal. ¿Quieres una prueba de esto? El poema Romance del Canto Nativo fue dedicado a sus 3 hermanas, y el Romance de mis tardes amarillas a sus 3 hermanos. Fue un hombre muy activo, muy inteligente, muy prolífico, como te acabo de decir, y por lo tanto merecedor de muchísimos reconocimientos, entre los cuales podemos nombrar que fue condecorado como caballero de la Orden de Isabel la Católica en 1953, como reconocimiento del gobierno español por su trabajo de difusión de la cultura hispanoamericana. También recibió una mención especial por su guión para la película Serafina y el destino de un pueblo, que en realidad es una historia cinematográfica del pasado santiagueño, ¿no? Bien. Localizado en el interior. Por lo tanto, fue Dalmiro Coronel Lugones un poeta de lirismo puro, estrofa elegante y sentimiento telúrico dominante. Expresaba en su poesía un extraordinario amor a la tierra natal y, como te dije, lo fundamental que es en la vida del hombre la unidad familiar. Fue don Dalmiro referente principal de la poesía santiagueña de la primera mitad del siglo XX. Dalmiro Coronel Lugones entonces corresponde a la primera etapa, digamos, las primeras décadas del siglo XX. Bien. Vamos ahora a tratar una visión sobre el continuador de esta lírica, Pablo Raúl Truyenque. Pablo Raúl Truyenque nació el 15 de enero de 1934 en Santiago del Estero. Casi al nacer quedó huérfano de padre, lo que le obligó desde muy chiquito a trabajar. Y entonces lo vemos como lustrabotas, vendedor de diarios y ayudante de sastre. O sea, un niño que no tenía tiempo para jugar. Claro. El oficio de sastre sería muy importante en su vida juvenil y cuando ya no estuvo en Santiago, porque precisamente en 1957 pasa a Buenos Aires y lo primero que hace, como todo santiagueño, es buscar trabajo. Claro. Y lo encuentra como sastre de la Casa Muñoz, famosa por aquella época, y la Mondiale, 2 casas donde iban a vestirse con elegancia todo aquel que quería mostrarse distinguido. Claro. Estando allí, y al poco tiempo, hizo amistad con el cantor Roberto Rimoldi Fraga, para quien compone temas de corte nacionalista, como Argentino hasta la muerte y Los Federales. Pero el santiagueño tiene siempre algo más, ¿no? Y Pablo Raúl Truyenque, ¿sabes qué hace inmediatamente? ¿Qué hace inmediatamente? Siente despertar una curiosa inquietud. Quiere ser marino. Y se volvió aventurero marino. Y en esos viajes pudo conocer Uruguay, Brasil, México, Italia, Francia y Marsella. Por supuesto que no era un viajero desinteresado, sino era un observador agudo, y cuando regresa ya no es el mismo Pablo Raúl que se fue. Claro. Y fíjate, justamente, su producción poética va a tomar otras dimensiones, otros matices. Es la segunda etapa de su producción, claro, más importante, cuando ya pasa a abordar temas folclóricos. Antes lo hacía, ¿te acuerdas?, de corte nacionalista, ahora se vuelca a lo popular. Y son esas composiciones las que le dan fama y renombre nacional. También tiene la suerte en ese momento de conocer a Carlos Carabajal, y los dos, ¿no es cierto?, se influencian y elevan cualitativamente la creación poética santiagueña, dándole notas de asentado costumbrismo regional.
Sus composiciones gustan porque reflejan la frescura y fuerza del monte santiagueño. Pero Pablo Raúl tenía un deseo íntimo. Por eso por ahí aparece como rebelde o como, no sé, hay cierto entorno de alejamiento, ¿no? No es muy, ¿cómo podríamos decir? Muy aceptado en círculos de elevada cultura. Claro. Siendo él un extraordinario lírico. La esencia de Pablo Raúl era la poesía, pero él quería que ese fermento espiritual suyo pasara a ser custodiado por el hombre de pueblo. Por eso se vuelca a la música folclórica. Ardientemente deseaba que su copla exquisita, plena de filosofía existencial, fuera de provecho más para el pueblo que para la élite. Bueno, sabes que no existe conjunto, grupo o cantor folclórico que no haya grabado sus creaciones clásicas. Sí. Como Entra mi pago sin golpear, La pucha con el hombre, Claro. Santiago Chango Moreno, Cuando me abandone el alma, entre otras. Bueno, claro que era un excelente poeta, claro que era un perfecto escritor. Y bueno, también por eso recibió múltiples distinciones, entre las cuales vamos a seleccionar. Sí. He seleccionado las que considero que son valiosas porque llenan el espíritu, más allá de los premios, no, distinciones materiales, ¿no? Sí. Por ejemplo, fue designado ciudadano distinguido por parte de la Municipalidad de Santiago del Estero, ciudadano ilustre por la legislatura provincial, y también recibió numerosos premios otorgados por distintas instituciones locales y nacionales. Falleció en septiembre del 2000 en Buenos Aires a los 65 años y sus restos descansan en el cementerio de la Banda. Por eso tiene razón el dicho ese de que la Banda, tierra de poetas y cantores. Y cantores, exactamente. Hay certeza, hay grandísimos testimonios. Y el siguiente, que no lo voy a presentar yo, también sirve para hacer cierto ese refrán. ¿Cómo no? Así que... Vamos a hablar entonces con la profesora Sara Aguirre, entonces. Sí. Perfectamente, profesor. Excelente esta biografía, si se quieren, de Dalmiro Coronel Lugones y de Pablo Raúl Truyenque. Así que hablamos ahora con la profesora Sara Aguirre para que nos dé un poco más también su visión. Profesora, Walter Díaz y mi compañera Rita la saludamos. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Walter y Rita. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y con sus oyentes. Muchas gracias por atendernos, profesora. Bueno, yo hoy voy a hablar de María del Agudo. ¿Cómo no? Nació en La Banda, Santiago del Estero, el 13 de febrero de 1912 y falleció en Tucumán el 27 de enero de 1952, con apenas 40 años de edad. Maestra normal nacional, profesora de literatura, poeta y escritora. Publicó sus poemas en diarios y revistas. En La Banda dirigió la revista literaria Cisayán, que en quichua significa renacer, florecer. Integró por corto tiempo el movimiento cultural La Brasa, colectivo que se vio obligada a abandonar por una circunstancia política. Se negó a explicar a sus alumnos la reforma de la Constitución Nacional de 1949 realizada por el peronismo. Se autoexilió radicándose en Tucumán, donde además de dictar clases fue miembro fundadora de la Carpa, un movimiento cultural que, según el poeta Alfonso Nasif, se destaca no por los poetas tucumanos, sino porque sus miembros eran autores de las provincias vecinas, particularmente salteños y santiagueños, entre ellos María del Agudo, Carlota y Juana Briones. Según Atahualpa Yupanqui, para el que no sabe mirar la tierra, es tierra nomás. María del Agudo supo mirar su tiempo,
su tierra y su vida misma con los ojos del corazón, fuente esencial de las emociones y sentimientos más profundos y esenciales. Sus versos son expresión sensible de quien ha encontrado la esencia del ser telúrico, por eso su canto poético es parábola de la soledad, la falta de esperanza, la rebelión silenciosa del hombre santiagueño para con su paisaje, pero sin el cual no puede ser. En 1953, sus amigos de la Carpa hicieron una recopilación de sus poemas que fue publicada en la revista Argón como homenaje póstumo. Es difícil encontrar entre las poetisas pasadas y actuales una voz más intensa y entrañable para nombrar la vida. Bueno, ¿qué podemos decir? Fue realmente una mujer extraordinaria para su época. Claro. Pero se fue muy joven. Exactamente, no tenía idea que había fallecido siendo tan joven. Así es, se fue muy joven, pero su memoria quedó plasmada en bibliotecas, en el Jardín de Infantes número 3, claro, también en la Asociación Literaria María del Agudo de la Banda. O sea, esta mujer fue alguien muy representativo en la ciudad de La Banda. Excelente, profesora, excelente. Realmente María del Agudo era como una adelantada a su época. Totalmente. Yo quiero agradecer la gentileza que tiene usted siempre de ilustrarnos, profesora. Siempre la mujer debe estar presente cuando hablamos de la historia de Santiago del Estero, así que nosotros estamos eternamente agradecidos con usted. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer poder colaborar con estas charlas culturales y belgranianas, ya que estamos en este año belgraniano. Bien. Porque realmente es importante para la gente de Santiago del Estero, para gente del país, porque nos escuchan, se han conectado gente de otras provincias también. Sí. Que nos escuchan. Así que, bueno, estamos muy orgullosos y contentos de poder colaborar. De alguna manera es cultura. Totalmente, señora. Para nuestro pueblo. Totalmente, En esas. estas épocas de pandemia. Exactamente, cuando debemos ilustrarnos un poco más todavía, volver a los libros siempre, como nos dice el profe. Así es. Sara, muchísimas gracias por atendernos. La saludo a usted y será hasta el viernes. Y quiero saludar al profe antes de la despedida. Sí, cómo no. Gracias. Bueno, un gusto. Igualmente. La profesora Sara Aguirre ilustrándonos también un poquito sobre María del Agudo. Siempre una mujer está presente en la historia de Santiago del Estero. Y el profe hoy nos ha contado un poco de Dalmiro Coronel Lugones y de Pablo Raúl Truyenque, dos personalidades de nuestra cultura. Profesor, muchísimas gracias por atendernos una vez más. No, gracias a ustedes, y también espero que al hermano Pablo Raúl Truyenque desde el cielo les guste esas charlas, porque claro, tuvo una iniciativa parecida. Claro. También hacía charlas culturales a través de las radios. A través de las radios, exactamente. Así que espero que nos acompañe. Que nos acompañe seguramente. Profesor, el viernes, Dios mediante, hablamos nuevamente con usted. ¿Cómo no? Gracias. Nuevamente. Igualmente, muchísimas gracias, profesor, como siempre. El profesor Clemente Di Lulo y la profesora Sara Aguirre nos han estado ilustrando sobre distintas personalidades de nuestra cultura.